Hola, mi nombre es Francisco Contreras y cuando yo llegué a la iglesia, llegué a la edad de 15 años y realmente la iglesia ha sido un proceso increíble. De verdad Dios ha sido bueno, ha sido fiel. Amada iglesia, yo llegué aquí cuando me casé con mi esposo. Yo venía un poco con dificultades en mi vida, pero aquí pude encontrar el apoyo, el ayuda para ser restaurada en mi persona, en mi corazón. Encontré identidad. Iglesia Libertad para mí es mi casa, es mi familia, es mi fuerza, es donde encuentro la fe, la esperanza. Bueno, pues Iglesia Libertad para mí ha sido como parte de mi proceso. Yo estoy aquí desde que soy muy niño, ya tengo más de 25 años en la Iglesia en Libertad. Hola, mi nombre es Acil Arceo. Yo llegué a Iglesia Libertad en el año de 1995, hace 30 años. En Iglesia Libertad encontré el amor de un padre, encontré la afirmación de mi identidad. Y hace 15 años que estoy en la iglesia y estos 15 años han sido de aprendizaje, de formación, de crecimiento. Ha habido muchos aspectos que realmente Jesús ha permitido que madure, que crezca, tanto espirituales como morales, como en carácter. Y aquí he encontrado familia, he encontrado gente que me ha ayudado en mi fe, he encontrado amigos, he encontrado pastores que en momentos y situaciones complicados siempre han sido mi apoyo. Para mí Iglesia Libertad ha sido la guía para mi familia. Cuando alguien me pregunta ¿por qué iglesia? Yo siempre digo Iglesia Libertad porque es la que conozco, es la iglesia de bendición, es la iglesia que me ha formado, que me ha transformado a través de mis pastores. Aquí conocí a mi familia, a mi esposo, aquí tuve a mi hijo y han sido los mejores 30 años que he experimentado, donde Iglesia Libertad ha sido para mí una familia. El día de hoy y ha sido gracias a que la iglesia ha cumplido un propósito muy grande en mi vida, las herramientas de estar con personas que te apoyan, con personas que te ayudan a estar firmes, a estar completos. Y estoy agradecida por lo que he crecido y lo que sé que voy a seguir creciendo, no solo en mi persona, sino en mi matrimonio, en mis hijos, porque aquí también encontré milagros. He encontrado en ellos ese apoyo, esa guía espiritual, porque ellos son espirituales. Y pues nada, realmente creo que aquí es mi casa, creo que aquí es donde yo he encontrado pues muchas veces el cobijo de parte de los pastores. Nada, para mí Iglesia Libertad es una bendición y es un lugar donde realmente yo me siento como en mi casa. Y ha sido para mí un refugio en todo momento, en los momentos fáciles y en los momentos difíciles. Aquí he encontrado amor y he encontrado afirmación. Hoy levantamos nuestra voz en gratitud por cada vida transformada, por cada familia restaurada, por cada joven y cada niño alcanzado por el amor de Dios. Iglesia Libertad sigue siendo un faro de esperanza, un lugar donde su presencia nos guía y su palabra nos sostiene. Con todo el corazón decimos, ¡feliz aniversario! Bienvenido a Iglesia Libertad. Quiero ser usado por el Señor para traer un hermoso mensaje que tiene que ver con la temporada de la iglesia, que tiene que ver con la temporada de las familias de la iglesia, con el cierre de este año, pero también el inicio del año que viene. Y quiero hablarte de los dos Simón. Quiero hablarte de una analogía espiritual, por supuesto, y que en esta palabra el Espíritu Santo nos ayude a entender una revelación mucho más profunda de su palabra. Si alguien está listo, diga muy fuerte amén. Los dos Simón, pero quiero llevarlo empezando este mensaje una semana antes. ¿Una semana antes de qué? Una semana antes de que Jesús entrara triunfalmente a Jerusalén, de que tomara un pollino, el hijo de una asna, para que se cumpliera la palabra que él iba a entrar triunfal montado en un pollino. Y entrando a Jerusalén le decían: Hosana, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. La palabra Hosana, mire qué tremendo esto, porque a veces
tenemos un poquito mal la información. Hosana no es una palabra para bendecirlo. Hosana es un clamor. Hosana significa sálvanos, sálvanos, sálvanos. Eso significa Hosana. Entonces había un clamor del pueblo, entendiendo que en Jesús se cumplía la palabra. Que Jesús entrara se representaba el cumplimiento de una palabra. Quiero llevarlos 6 días antes de ese momento en que Jesús entra a Jerusalén, en que Jesús purifica el templo, y por supuesto antes de la última cena de Jesús, antes del beso de la traición, antes del monte de los olivos. Los dos, Simón, una semana antes. Mateo capítulo 26, versículo 6 en adelante. Hay un hermoso ambiente de Dios en la casa. ¿Alguien lo puede percibir? ¿Alguien lo puede sentir? Hay un hermoso ambiente de Dios en la casa. Mateo capítulo 26, versículo 6. Y estando Jesús en Betania, en casa ¿de quién? En casa de Simón el leproso. El primer Simón de nuestra historia es un hombre leproso. Estando Jesús en Betania, en la casa de Simón el leproso. Espera un momento. Llegó Jesús a Betania, y Betania no es una ciudad que es indiferente para Jesús. Betania es una ciudad a la que él acostumbraba ir a descansar, acostumbraba a pasar algunas temporadas de descanso, de reposo en Betania. Pero me deja ver otra cosa. Aparece un hombre que se llama, pero dice que es leproso. Y dice que Jesús vino a su casa. De acuerdo a la ley judía, un hombre leproso era considerado inmundo. Un hombre leproso no tenía familia, no tenía casa, no tenía herencia, no tenía legado, no tenía simiente, no tenía absolutamente nada, a causa de que la enfermedad de la lepra era considerada inmunda en la ley judía. Y si alguien se enfermaba de lepra, automáticamente era expulsado de su casa, era expulsado de su familia, era expulsado de su comunidad y era expulsado de la ciudad. Y estaba confinado a vivir fuera de la ciudad, en los lugares de basura, en los lugares de desperdicio. Cuando un leproso se acercaba a los basureros de la ciudad, tenía un pequeño quinqué que emitía un humo negro que podía verse a la distancia. Eso implicaba que se acercaba un leproso, y todas las personas salían del camino del leproso. Y no solamente eso, a veces él tenía una pequeña campana que también sonaba, y mientras traía el quinqué con el humo negro o traía la campana, él gritaba: soy inmundo, soy inmundo. Era la manera en como todas las personas se prevenían de no entrar en contacto con él, porque tenía lepra, porque era inmundo ante la ley judía y era un hombre menospreciado por la sociedad. La lepra es una enfermedad terrible. La lepra se puede contagiar incluso estando a 6 metros de distancia. La bacteria de lepra tiene la facultad de viajar en el aire y contaminar el área cutánea del ser humano. Es una enfermedad terrible. Me deja ver algo. ¿Cómo es posible que un leproso tenga casa? Dice que Jesús llegó a Betania, a la casa de Simón el leproso. Entonces me deja ver que para tener casa ya no tenía lepra. Tenía el título, pero no la lepra. La ciudad lo recordaba como leproso, la comunidad lo recordaba como leproso, pero me deja entender otra cosa. ¿Por qué invitó a Jesús? Porque tuvo un encuentro con Jesús, y ese encuentro sanó su vida. Ese encuentro sanó su lepra. Alguien dígame amén a eso. Ese encuentro sanó su lepra. Un encuentro con Jesús puede cambiarlo todo. Un encuentro con Jesús puede cambiarlo todo. Y lo diré por tercera vez: un encuentro con Jesús puede cambiarlo todo. Cualquier pronóstico, cualquier diagnóstico, cualquier pasado, cualquier condición médica, por terrible que sea, cualquier condición médica, por terrible que sea, un encuentro con Jesús puede cambiarlo todo. Ya no era leproso, tenía el título. Ya no era leproso, tenía la remembranza. Ya no era leproso, la ciudad lo llamaba el leproso, pero él ya no tenía lepra. E invitó a Jesús a su casa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tuvo un encuentro con Jesús y Jesús lo sanó, recuperó su casa. Recuperó su casa, recuperó su dignidad, recuperó su esencia, recuperó a su familia.
Eso provoca un encuentro con Jesús. Versículo 7. Y estando en su casa, obviamente Jesús está sentado a la mesa de la casa de, ¿cómo se llama? De Simón, el que era leproso. Y dice el versículo número 7, vino a él una mujer. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio. Ahora escúcheme hasta aquí. Simón está rompiendo toda la ley. Simón está rompiendo todo el esquema social. Puede ser que le sigan diciendo leproso, pero él no tiene lepra. Y alguien tiene que recibirme esto. No importa cómo te llamen, no tienes lepra. No importa qué título quedó, no tienes lepra. No importa qué estigma quedó, no tienes lepra. No tienes lepra, no tienes lepra. E invita a Jesús a su casa. Y en la casa de este Simón, el que era leproso, viene una mujer. Está Jesús a la mesa y culturalmente solamente podían estar hombres con hombres en la mesa. Las mujeres no tenían lugar en la mesa. Y en la casa de este hombre Simón se rompen muchos protocolos sociales y se rompen muchas estructuras religiosas. Porque viene una mujer y ella viene con un vaso de alabastro, de perfume, de un gran precio. Ahora escúcheme, porque para que ella pudiera traer un vaso de alabastro, escúcheme, vaso y frasco no es lo mismo. Vaso de alabastro y frasco de alabastro no es lo mismo. En un momento usted va a entender por qué. Viene con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Los perfumes de este tiempo bíblico no son como los perfumes que hoy en día usamos. Eran aceites. Diga conmigo, aceites. Eso era la condición de los perfumes de este tiempo. Eran aceites. Eran previamente trabajados por perfumistas. Eran previamente trabajados por artistas del perfume. Ahora escúcheme, no estaban a la venta. Un perfume se heredaba. Un perfume era una herencia. ¿Qué quiero decirle con esto? Que esta mujer trajo una herencia familiar. Que esta mujer trajo algo que ella heredó generacionalmente y que era un perfume, un aceite, una fragancia de gran precio. Y venía en un vaso de alabastro. Pero lo que sigue todavía es mucho más tremendo. Y lo derramó. La primera ruptura social y religiosa es que ella se acercó a la mesa. Está yendo en contra de la sociedad, está yendo en contra de la religiosidad. Vino y se acercó a la mesa, trajo su herencia, trajo la fragancia, el aceite, el perfume de gran precio en un vaso de alabastro y lo derramó. ¿Dónde, libertad? Alguien predique conmigo, ¿dónde lo derramó? No dice los pies. No dice los pies. No dice los pies. No dice que vino a los pies de Jesús. Tuvo que acercarse ella con el vaso de alabastro en la casa de Simón el leproso. Tuvo que acercarse a la mesa, tuvo que abrir el vaso de alabastro y derramar sobre Jesús los perfumes, las fragancias, el aceite, estando él sentado a la mesa. La siguiente imagen, por favor. Imagine usted esta escena. ¿Qué clases de amigos eran los de Simón? Quebrantados, rotos, pero que hoy han sido restaurados, que han sido limpiados, que han sido purificados. ¿Quiénes eran los amigos de Simón? Amigos que habían vivido el proceso, que habían vivido el quebranto, que habían vivido su desierto, su tormenta, que habían vivido su enfermedad, y quizá la gran mayoría de ellos también había tenido un encuentro con Jesús. Esos estaban sentados a la mesa de Simón, gente que había sido quebrantada, gente que había experimentado la ruptura de su corazón, de su alma, de sus emociones, gente que había vivido una enfermedad quizá terminal en el tiempo bíblico. Todos ellos eran muy seguramente los amigos de Simón, y ellos estaban sentados a la mesa. Me deja entender algo: cuando vives el proceso no tienes tiempo para pensamientos religiosos. Cuando vives el quebranto no tienes tiempo de preocuparte por esquemas,
por situaciones, por estigmas. Cuando vives el proceso, lo único que es importante es Jesús en la mesa. Cuando vives el proceso, lo único importante es tener a Jesús en la casa. Alguien lo puede celebrar, alguien lo puede celebrar. Es lo único importante, tener a Jesús en la mesa. Amén. Viene y derrama, en la siguiente imagen, por favor. Viene y trae un perfume de gran precio. Esto es un vaso de alabastro. Esto es un vaso de alabastro. Como hace un momento le dije, los perfumes eran aceites. Eso significaba tener un perfume. Y no era cualquier perfume, era de gran precio. Ella trajo un vaso. Ahora escúcheme, porque hay un estigma mal enseñado en la iglesia. Rompo mi alabastro y traigo mi perfume, pero si yo lo rompo, ¿qué voy a recoger? Si yo lo rompo, ¿qué? ¿Voy a tomar los pedazos del piso y ofrecérselos a Jesús? Romper el alabastro es romper el sello que el vaso tenía. Romper el alabastro es que una vez que el perfume era puesto en este alabastro, que era una piedra muy moldeable, una piedra muy fácil de trabajar, una piedra muy noble, como podemos ver en la imagen, una vez que se llenaba del aceite, una vez que se llenaba del perfume, se sellaba perfectamente con parafina, con corcho, con un pedazo de cuero, se le ataba un hilo cáñamo y volvía a ponerse parafina, obviamente proveniente de una vela, encima, y eso provocaba que el perfume pudiera durar años sin perder su esencia, años sin perder su fragancia. Si alguien me está recibiendo esto, años. Entonces romper el alabastro no es tirarlo al piso y de los pedazos recogerlos para ofrecerlos a Jesús. Eso no es romper el alabastro. Romper el alabastro es quitar el sello, romper el sello, y una vez que está roto el sello, vaciar el contenido delante de Jesús. Eso es romper el alabastro. A veces es muy fácil recoger los pedazos, y muchos de nosotros hemos sido expertos en recoger pedazos de nuestra vida y reconstruirnos. Pero cuando es Jesús quien rompe el sello, cuando es Jesús quien rompe el alabastro, el destino de lo que está dentro de ese alabastro es honrar al único que es digno, y su nombre se llama Jesús, y su nombre se llama Jesús. Dáselo más fuerte, libertad. ¿Dónde derramó el perfume? ¿Dónde derramó el aceite? ¿Dónde derramó la fragancia? No en los pies. Permítame un momentito más. Ya había roto la disciplina social acercándose a la mesa. Ya había roto la estructura religiosa acercándose a la mesa. Ya había roto la cultura, rompiendo el sello del alabastro, del vaso de alabastro. Y imagínese usted el escándalo de derramar aceites, perfumes sobre la cabeza de un hombre. Versículo número 8. Al ver esto, los discípulos, ¿qué pasó con ellos? ¿Quiénes? No los fariseos, no los seduceos, no los escribas, no los enemigos de Jesús, los íntimos, los que están siendo formados por Él, los que están aprendiendo a ser como Él, a pensar como Él, a amar como Él. Cuando vieron esto los discípulos, escúcheme, porque yo puedo, antes de leer lo siguiente, yo quizá puedo entender por qué se enojaron. ¿Quién la habilitó para que ungiera la cabeza de Jesús? Ella no es sacerdotisa, ella no es una mujer del templo. ¿Cómo es posible que ella se tome esa atribución? Y muchas veces el espíritu religioso es lo que nos grita. ¿Quién te habilitó? ¿Quién te perdonó? ¿Quién te limpió? Y nuestra respuesta siempre tiene que ser la misma. A mí no me salvó hombre ni hijo de hombre. A mí no me perdonó ningún hombre. A mí me perdonaron en la cruz del Calvario. A mí me salvaron en la cruz del Calvario. Y ha sido el Cordero de Dios. Y Él se llama Cristo Jesús. Y Él es el Rey de Reyes. Y Él es el Señor de Señores. Alguien lo celebra en la casa. Amén. Amén. Pero ¿sabe algo? No les molestó el hecho de que ella se acercara.
Los discípulos se enojaron, los íntimos, los que están siendo preparados se enojaron, diciendo: ¿para qué libertad de cuando acá la adoración es un desperdicio? Libertad de cuando acá la alabanza es un desperdicio. Libertad de cuando acá leer la palabra es un desperdicio. De cuando acá nuestra ofrenda de labios, nuestro culto racional es un desperdicio. Son los íntimos, son los que tienen que parecerse a Él, pero no se conducen como Él. ¿Para qué este desperdicio? Versículo 9. Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Su interés no era la honra de Jesús, no era el aroma, la fragancia que había vestido a Jesús en ese momento. Su interés era equivalente a lo que valía ese perfume generacional, ese aceite generacional. Lo estaban traduciendo no en honra, sino en números. ¿Para qué este desperdicio? Porque se había haber vendido y haberse dado a los pobres. Versículo número 10. ¿Alguien está conmigo? Dígame amén. Mire qué tremendo esto, porque esto lo dijeron a la mesa. Ellos lo dijeron. La palabra dice: los 12 lo dijeron. ¿Para qué este desperdicio? Está el aceite viniendo por el cabello de Jesús. Está el aceite escurriendo por la barba de Jesús. Está el aceite escurriendo por las vestiduras de Jesús. La casa se llenó de la fragancia del aceite, del perfume. Y ellos diciendo: ¿para qué este desperdicio? Versículo número 10. Entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Nunca dice la Biblia que era una pecadora. No dice la Biblia que era una mujer pecadora. Dice simplemente una mujer. Alguien dígame amén a eso. No la está llamando pecadora, para nada, para nada. Simplemente dice: una mujer se acercó en la casa de Simón, el que era leproso, en Betania. Y está diciendo algo Jesús: ¿por qué molestan a esta mujer? Pues ha hecho conmigo porque siempre tendrán pobres con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Escúcheme, porque al derramar este perfume, este aceite, esta fragancia sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme. Le estoy hablando 6 días antes de la entrada triunfal. Le estoy hablando 6 días antes de la entrada triunfal a Jerusalén. Le estoy hablando 6 días antes. Y Jesús 6 días antes ya tiene una visión de sepultura. Ya tiene una visión de sepulcro. Y lo que está haciendo este perfume, este aceite, esta fragancia y esta mujer es que lo está preparando para grítemelo fuerte, no dice que lo preparó para la traición. No dice que lo preparó para los golpes. No dice que lo preparó para llorar y sudar sangre. No dice que lo preparó para las espinas. No dice que lo preparó para los puñetazos. No dice que lo preparó para los golpes. No dice que lo preparó para los clavos. No dice que lo preparó para la lanza. Dice: me está preparando para la sepultura. Me está preparando para esos 3 días lejos de mi Padre. Me está preparando para esos 3 días de aparente oscuridad. Me está preparando para en esos 3 días vencer a la muerte, vencer al Seol y consumar la redención del hombre. Libertad, el poder de un perfume, el poder de una fragancia, el poder de los aceites y el poder de un corazón agradecido. Nunca dice que esta mujer era pecadora. Y la actitud de adoración de ella para ellos fue un desperdicio. Pero Jesús dice algo: no la molesten. Me está preparando para esos 3 días. Me está preparando para esos 3 días del sepulcro. Versículo 13. ¿Alguien está conmigo? De cierto les digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. También se contará. Vamos, dáselo fuerte al Señor.
también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Donde quiera que se predique este evangelio, vamos, sigue golpeando libertad. Escúchame, han pasado 1992 años. Han pasado 1992 años. La siguiente día, han pasado 1992 años. Jesús tenía 33 años. Han pasado 1992 años. Y en Morelia, Michoacán, en la Iglesia Libertad, se sigue predicando el poder del evangelio. Se sigue predicando el poder de la palabra. Se sigue haciendo memoria del aceite. Se sigue haciendo memoria de que Jesús ha vencido a la muerte. Al tercer día el Padre lo levantó entre los muertos con poder y con gloria. Alguien lo celebra, alguien lo celebra. Han pasado 1992 años y seguimos celebrando la victoria de Jesús. Alguien celébrelo, alguien celébrelo, alguien celébrelo. Seguimos celebrando la victoria de Jesús. Si Jesús venció la sepultura, ¿acaso no vencerá tu situación? Si Jesús venció la sepultura, ¿acaso no vencerá tu tristeza? Si Jesús venció la sepultura, ¿acaso no vencerá esa depresión? ¿Acaso no vencerá ese cáncer? ¿Acaso no vencerá esa diabetes? Jesucristo es el vencedor. Jesucristo es el vencedor. Donde quiera que se predique este evangelio del reino, sabremos y recordaremos que nuestro Redentor vive. Amén. Vamos, dáselo fuerte. Dáselo fuerte. Dáselo fuerte. Alguien haga ruido de victoria. Alguien haga ruido de alabanza en la casa. Han pasado 1992 años, libertad. Y conforme a la palabra de Jesús, seguimos recordando a esa mujer, ese aceite y ese perfume. No es un desperdicio. 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 El aceite de hoy es tu victoria de mañana. El aceite que presentes hoy es tu victoria de mañana. Alguien dígame amén a eso. Todo esto pasó en la casa de Simón, un hombre que ya no es leproso, un hombre sanado y un hombre agradecido. Todo esto pasó en la casa de Simón el leproso. Aparece una mujer, nunca dice que era pecadora. Trae un alabastro, un recipiente que fue moldeado para recibir un perfume, un aceite de gran precio. Y viene la mujer y lo derrama. Una vez más lo digo, no en los pies, sino en la cabeza. Fue un escándalo, no solo por el desperdicio del aceite, sino porque ninguna mujer podía tocar la cabeza de un hombre. Ninguna mujer en la ley, en la religión, podía tocar la cabeza de un hombre. Mucho menos podía tocar a un maestro de la ley judía. Mucho menos podía tocar a un maestro de la ley judía. Pero la casa de Simón es diferente. Nadie me escuchó. La casa de Simón es diferente. La casa de Simón, el que era leproso, es diferente. Alguien dígame amén a eso. La casa de Simón, el que era leproso, es diferente. El aceite lo preparó para la sepultura. Amén. Diga conmigo los dos Simón. Venga conmigo a Lucas capítulo 7 versículo 36. Lucas capítulo 7 versículo 36. Uno de los fariseos. ¿Uno de quién? Ahora entiendo que este hombre está en contra de lo que Jesús predica. Un fariseo estaba en contra del mensaje del reino. Un fariseo estaba en contra de que Jesús se dijera a sí mismo el Hijo del Hombre. Un fariseo no iba a creer que Jesús es el Mesías. Un fariseo estaba en contra de todo lo que Jesús predicaba y lo que Jesús representaba. Pero dice la palabra que un fariseo le rogó a Jesús que comiese con él.
que comiese con él. Algo está pasando. Un hombre que representa todo aquello que está obviamente rechazando a Jesús, pero algo está sucediendo en él que le dice: te ruego que vengas a comer conmigo. Y habiendo entrado en casa del fariseo, la palabra dice, entró Jesús a la casa de este hombre y se sentó a la mesa. Versículo número 37. Entonces una mujer de la ciudad, una mujer de la ciudad, y esta palabra en el origen es una palabra muy fuerte. Una mujer de la ciudad, pertenecía a la ciudad la gobernaba. Eso significa una mujer de la ciudad, le pertenecía a la ciudad ejercía gobierno sobre ella. Una mujer de la ciudad que era, ¿se da cuenta que no es la misma mujer de la casa de Simón, el que era leproso? No es la misma mujer. Ella aparece ahora en la casa del fariseo. Una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de ¿qué? De alabastro con... No es lo mismo un vaso que un frasco. No es lo mismo. Trajo ella un frasco de alabastro con perfume. La imagen, por favor. Esto es un frasco de alabastro. No es lo mismo que el vaso, que era un perfume generacional. ¿Alguien está conmigo? ¿Alguien está recibiendo la palabra? No es lo mismo recibir un vaso de alabastro del abuelo, del padre, del hijo, del nieto, del bisnieto, del tataranieto, a recibir un frasco por un pago. No es lo mismo una herencia que un pago. ¿Alguien recibe esto? No es lo mismo una herencia que un pago. Me deja entender que este frasco que ella traía lo había recibido de alguien. Vino con un frasco de alabastro a donde estaba Jesús sentado a la mesa en la casa del fariseo. Versículo 38. Y estando detrás de él, a sus pies. ¿Dónde estaba ella? En la casa de Simón el leproso la mujer llegó a su... Pero en la casa del fariseo, esta mujer de la ciudad que era pecadora llegó a sus... llorando. Ella llegó llorando. Escúcheme, está Jesús sentado a la mesa en la casa del fariseo, pero ella viene por detrás y ella viene directo a sus pies y ella viene llorando. Y dice la palabra, comenzó a regar con lágrimas. ¿Qué cosa? Sus pies. Amada Iglesia Libertad, ¿cuántos litros de agua se necesitan para lavar un par de pies? ¿Cuántos litros de lágrimas tuvo que haber llorado esta mujer de la ciudad que era pecadora para tener el suficiente líquido para poder lavar los pies de Jesús? No sé si usted ha escuchado la frase: he llorado hasta secarme, he llorado tanto que ya no tengo lágrimas. No sé si usted ha escuchado esta frase. ¿Cuántos litros de lágrimas lloró esta mujer para tener la cantidad de líquido suficiente para lavar unos pies que venían del camino, que venían usando solamente las sandalias? ¿Qué cantidad y qué tiempo le tomó llorar, llorar y llorar? Y el motivo de su llanto, recuerda que el fariseo le rogó. El ruego es algo que viene desde las entrañas, desde las vísceras. ¿Desde dónde estaban viniendo las lágrimas de esta mujer? ¿Qué cantidad de líquidos lloró para poder lavar los pies de Jesús? Pero no solamente eso.
y los enjugaba con sus cabellos. Era una vergüenza para una mujer en este tiempo bíblico traer su cabello suelto. Llevaban una túnica, llevaban un turbante, llevaban un velo, tenían el cabello recogido. Ella no tenía una toalla, no tenía un lienzo, no tenía un manto, y lo único que pudo hacer era quitarse ese tocado de la cabeza, quitarse ese velo, quitarse ese tocado, quitarse ese turbante y usar su cabello como una toalla. Era una vergüenza pública, no es ninguna vergüenza delante de Jesús. Alguien tiene que recibirme esto. No era ninguna vergüenza en los pies de Jesús. Se quitó el tocado de la cabeza, se quitó el turbante y empezó a enjugar sus cabellos. Y una vez que los lavó y una vez que los secó, ¿qué dice la palabra? Besaba sus pies, los lavó con lágrimas, los secó con cabellos y los honró con besos. Pero después dice, la parte final del versículo dice, y los ¿con qué? No importa de dónde venía, lo que importa es el propósito por el cual iba a ser usado. Nadie me recibió esto. No importa de dónde venía, lo que importa es el propósito para el cual iba a ser usado. Amén. 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 Oiga, pero aparece una palabra, ungía. Yo como pastor y ministro del evangelio, yo sé que lo que se unge es la cabeza. Los pies se lavan, porque incluso Jesucristo lavó los pies de sus discípulos. Yo sé que lo que se unge es la cabeza. ¿Qué está haciendo esta mujer? Ungía los pies de Jesús. El acto de consagración, el acto de preparación, el acto de apartar. ¿Alguien está recibiendo esto? ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Quién la habilitó? ¿Quién la autorizó? ¿Quién la nombró? ¿Que estaba ella capacitada o lista para ungir los pies de Jesús? No importa de dónde vino el aceite, no importa de dónde vino, lo que importaba era el propósito. No importa de dónde haya venido ella, lo que importa es el propósito. No importa de dónde hayas venido, lo que importa es que hoy estás en la casa del Padre. No importa de dónde hayas venido, no importa cuál ha sido tu contexto, no importa cuál fue el ayer, no importa cuál fue el pasado. Lo único realmente importante es que hoy podemos estar a los pies de aquel que todo lo puede, a los pies de aquel que todo lo sana, a los pies de aquel que todo lo perdona. Si alguien va a golpear en la casa, celébralo lo más fuerte que pueda. No importa de dónde vengas, lo que es importante es dónde estás hoy, en la casa del Padre, en la casa del Padre, en la mesa del Padre y a los pies de nuestro amado Señor Jesús. ¿Alguien lo celebra en la casa? ¿Alguien anhela estar en la casa del Padre? Seguros, porque en la casa de Dios se llora mucho. En la casa de Dios se te quita la vergüenza. En la casa de Dios hay que honrarlo con besos, con alabanza, con adoración. Y en la casa del Padre vale la pena estar a los pies de Jesús. Vamos, celébralo fuerte, celébralo. La imagen, por favor. Lloró, lavó, enjuagó, secó, besó y ungió. No sé en qué proceso te encuentras esta noche. No sé si apenas estás llorando. No sé si apenas te estás quitando la vergüenza. No sé si ya estás en el proceso de entregarle tu adoración. Quizá aún no has abierto tu perfume.
porque crees que era romperlo. No, atrévete a abrir tu alabastro. Atrévete a abrir tu alabastro. A ti no tiene que autorizarte nadie. Ya fuiste autorizado en la cruz del Calvario. Ya fuiste autorizado a precio de sangre en la cruz del Calvario. Vamos, dáselo fuerte al Señor. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. No sé en qué etapa estés, pero estoy seguro que esta noche será el primer momento de una nueva vida. Será el primer momento de una nueva temporada. Será el primer momento de una nueva etapa. Dígame amén a eso. Amén, amén. Versículo 39. Cuando vio esto el fariseo, recuerde que todo tiempo Jesús estaba sentado en la mesa con los amigos del fariseo. Yo le hago una pregunta a usted. Ya sabemos quiénes eran los amigos de Simón ¿Quiénes eran los amigos del fariseo? ¿Quiénes eran sus amigos? Otros fariseos, escribas, saduceos. ¿Quiénes eran sus amigos? Hombres que tenían relación con Roma, hombres perversos, hombres corruptos, hombres acostumbrados a usar la ley para obtener su beneficio, hombres convenencieros, hombres llenos de iniquidad, hombres llenos de perversión. Esos eran los amigos del fariseo. Cobradores de impuestos de la ley romana y del templo judío, que lastimaban a sus propios hermanos. Esos eran los amigos del fariseo. Y Jesús estaba sentado a la mesa con ellos, y la mujer vino por detrás y vino a sus pies y lloró y los lavó y los secó y los besó y los ungió. Alguien dígame amén a eso. Pero cuando vio esto el fariseo que lo había invitado, dijo para sí mismo. No lo dijo con voz audible como los discípulos en la casa de Simón el leproso. Lo pensó, lo dijo a sus adentros: si este fuera profeta, como dicen de él, si este fuera profeta, como lo acompaña su fama, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que es una pecadora. Si este fuera profeta. Ahora me doy cuenta que he invitado a alguien que no es lo que dice ser. Lo dijo para sí mismo, lo pensó. Versículo 40. ¿Alguien está listo? ¿Alguien está listo? Diga conmigo los dos, Simón. Versículo 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo, ¿cómo se llama el fariseo? ¿Cómo se llama el leproso? Los dos, Simón. Respondiendo Jesús le dijo: Simón, el nombre del fariseo, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: dime, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro le debía. Ahora escúcheme la imagen, por favor. No son los denarios hebreos, no son los denarios judíos. Es una moneda que Roma tuvo que establecer, un denario romano, para poder facilitar el comercio entre el imperio romano y la creciente Israel, la creciente Jerusalén, la creciente Jericó. Es una moneda de trueque y de cambio que Roma tuvo que establecer entre el imperio romano y los judíos. Esos son los denarios de los que Jesús habla. Y esta cantidad de 550 denarios son 183,663 dólares. Jesús no está exagerando, era lo que se le debía. Es una parábola, amén. Estos dos debían muchísimo dinero. Uno debía 500, el otro debía 50. Este era el total de lo que debían. Versículo 42. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a los dos, perdonó a ambos. Dime pues, Simón, ¿cuál de ellos le amará más? Versículo 43. ¿Alguien está conmigo?
Respondiendo. Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Rectamente has juzgado. Versículo 44, no se distraiga, por favor, no se distraiga. A partir de este momento regáleme por 10 minutos más toda su atención. Llegó por detrás, lloró, lavó, secó, besó, ungió, perfumó, y Jesús todo el tiempo estuvo en la mesa. Pero el versículo 44 dice: y volteó a verla a ella. No la vio cuando llegó, no la vio cuando lloró, no la vio cuando lavó, no la vio cuando secó, no la vio cuando besó, no la vio cuando perfumó, hasta que habló con Simón. Dice la palabra del versículo 44: por fin volteó a verla. Y ella seguía, y ella seguía. Imagina esta escena, esos hermosos ojos. Imagina esta escena, ese hermoso mirar. Imagina esta escena, ella ahí en su quebranto, en su ruptura del alma, en su pecado, en su historia, ahí permaneciendo a los pies, y en un instante Jesús voltea a verla. Y esos ojos llenos de amor, de paz, de perdón, se fijan en la mirada de ella. Vuelto a la mujer, sigue hablando con Simón. ¿Alguien me está recibiendo esto? Voltea a verla a ella, pero sigue hablando con Simón. Jesús le dijo: Simón, ¿ves esta mujer? ¿Ves esta mujer? ¿Ves esta mujer? Y luego la palabra entré está con E mayúscula, y no hay un punto y aparte o un punto y seguido que justifique la letra mayúscula. Gramaticalmente tiene que haber un punto y aparte o un punto y seguido para que aparezca una letra mayúscula. Pero la palabra entré aparece con E mayúscula. ¿Por qué, amada iglesia? Porque la Biblia no habla gramaticalmente español, la Biblia habla eternidad. ¿Qué significa que la palabra entré está con E mayúscula? Que Jesús está a punto de hacer algo extraordinario. Que Jesús está hablando no en la casa del fariseo, sino está hablando desde la oportunidad de salvación en la casa del fariseo. Vamos, dáselo fuerte al Señor. Entré en tu casa. Yo entré en tu casa porque tú me rogaste que viniera. No me autoinvité, tú me rogaste que viniera. Iglesia Libertad está viendo a la mujer. La dulce mirada de Jesús está en ella, pero está hablando con el dueño de la casa. Simón, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso cuando entré a tu casa, Simón, fariseo, maestro de la ley judía. Entré a tu casa y no me recibiste con un beso, no me honraste con un beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Versículo 46: no ungiste, tú, maestro de la ley judía, tú, fariseo aprobado para el aceite, aprobado para ungir a otros, aprobada para poner las manos sobre otros, tú no ungiste mi cabeza con, mas esta ha ungido con perfume mis pies. No me quitaste el olor del desierto, no me quitaste el olor de la calle, no me quitaste el olor del sudor, no me quitaste el olor de la insolación, no me ungiste cuando entré a tu casa, pero ella ha puesto aceite, perfumes y fragancia en mis pies. Versículo 47: por lo cual te digo
Por lo cual te digo, está viendo a la mujer, pero está hablando con Simón. Por lo cual te digo que sus muchos pecados. Jesús no está negando su antiguo estilo de vida. Jesús no está negando de dónde venía. Jesús no está pasando por alto quién era hasta ese momento. Por eso te digo, Simón, que sus muchos pecados, no dice sus pequeños pecados. Por eso te digo que sus muchos pecados les son perdonados. Les son perdonados. Les son perdonados. Wow. Solo Jesús. Solo Jesús. Vamos, dáselo fuerte. Solo Jesús. Solo Él. Solo Él. Solo Él puede hacerlo. Solo Él puede hacerlo. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree en la casa? ¿Alguien lo cree en la casa? ¿Alguien lo cree en la casa? Dáselo más fuerte. Dáselo más fuerte. Solo Él puede hacerlo. Solo Él puede hacerlo. Ponte sobre tus pies esta noche. Ponte sobre tus pies esta noche, por favor. Si este fuera profeta, si este fuera profeta, si este fuera quien dice ser, si este fuera quien dicen de él, sabría quién lo está tocando. ¿Para qué este desperdicio? El mismo discurso de la casa de Simón el leproso ahora se vive en la casa de Simón el fariseo. Sus muchos pecados. Jesús no está obviando la realidad, pero está cambiando su realidad. Nadie me escuchó. Jesús no está pasando por alto su realidad, pero le está entregando una nueva oportunidad. Por lo tanto te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. No me conocía y ya me amaba. Nunca me había visto y ya me amaba. Solo había escuchado de mí y ya me amaba. Solamente había escuchado mi nombre de otras personas y ya me amaba. Y tú y yo que lo conocemos, y tú y yo que tenemos en esto 30 años, y tú y yo que hemos leído la Biblia los últimos 40 años y nos hemos congregado los últimos 20 años, y tú y yo seguimos en una vieja realidad. Esta es la noche de una nueva oportunidad. Es la noche de una nueva oportunidad. Nadie me escuchó. Esta es la noche de una nueva oportunidad. No importa que tengas 30 años en el Evangelio, o tengas 30 días, o tengas 3 horas. Lo único importante es que Jesús está en la casa. Es lo único importante, es lo único importante, que Jesús está en la casa. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo. Todo este tiempo está viéndola a ella, pero está hablando con Simón. Todo este tiempo está viéndola a ella, pero está hablando con Simón. No solamente le entregó su mirar, ahora también le entrega su voz. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Primero lo hizo público,
y luego se lo entregó a ella. Solo Jesús, solo Jesús, solo Jesús. Tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, ¿recuerda? Los amigos del fariseo. Los amigos del fariseo. Los que estaban sentados juntamente a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? ¿Quiénes eran los amigos del fariseo? ¿Quiénes eran los amigos del leproso? Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. ¿Quién es este que también perdona pecados? Versículo 50. Pero él le dijo a la mujer por segunda vez. Primero le entregó su mirar, y luego le entregó su voz, y luego le entregó su propósito. Tu fe te ha. Vete en paz. Vete en paz. Vete en paz. Tu fe te ha salvado. La imagen, por favor, dáselo fuerte, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Tu fe, tu fe, tu fe. Tu fe esta noche es tu perfume. Tu fe esta noche es tu ofrenda. Tu fe esta noche, tu fe esta noche. Hay salvación para tu casa. Hay salvación para tus hijos. Hay salvación para tu matrimonio. Hay salvación para tus padres. Hay salvación para Morelia. Hay salvación para Michoacán. Hay salvación en el nombre de Jesús. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Dale la gloria. Dale la gloria. Dale la gloria. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Vamos, dáselo fuerte. Vamos, libertad. Vamos, libertad. Hoy cambia tu realidad por una nueva oportunidad de fe y de esperanza. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo recibe en la casa? No fue el alabastro, no fue el perfume, no fue el aceite, no fue solamente que ella llegara vestida de pecado, fue su fe, fue el amarlo sin haberlo visto, fue el amarlo sin conocerlo, fue el amarlo solamente por haber oído de él. Y ahí se confirma la palabra de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. No fue el alabastro, no fue el aceite, no fue el perfume, no fueron sus muchos pecados, fue su fe. Todo lo que necesitas en esta noche, en esta temporada, en este tiempo, en este cierre de año, amado hermano, amada hermana, solamente es una sencilla fe. Una sencilla fe que te traiga de regreso a los pies. Es todo lo que necesitas. Número 1, una sencilla fe. Número 2, las alianzas correctas. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Los del fariseo o los del leproso? ¿Quién es la gente que influencia tu vida? ¿Quién es la gente que habla a tus oídos? ¿Quién es la gente que habla a tu propósito? ¿Los del fariseo o los leprosos? ¿Con quién haces familia? ¿Con quién haces amistad? ¿Con quién haces negocios? ¿Con quién haces ministerio? Hay quienes buscan luminarias y micrófono. Hay quienes siguen buscando los pies. Vale la pena estar con los que buscan los pies. Vale la pena estar con los que buscan los pies. ¿Qué clase de Simón somos? Tú y yo. Tú y yo.
¿Qué clase de Simón somos? ¿Cuál es nuestra casa? ¿Cuál es nuestra mesa? ¿Cuál es nuestra intención? ¿Cuál es nuestro corazón? Porque muchos ya estábamos esta noche quizá dispuestos a ser portadores de alabastro, portadores de perfumes, portadores de fragancia, portadores de canciones, como hace un momento lo estábamos entonando. Quizá muchos estábamos en ese sentido ahora mismo. Mi canción, mi fragancia, mi perfume, mi aceite. Sí, está bien. ¿Qué clase de Simón somos? Es más importante. Porque el primer Simón, el leproso, es el dueño de la casa, pero también el Simón, el fariseo. La casa es importante. La casa es importante. Y libertad como casa espiritual es importante. Mire este ambiente de Dios. Mire este ambiente de Dios. Mire esta presencia de Dios. ¿Usted cree que es en vano? Es el poder de la palabra. Es el poder de la palabra. Claro que vale la pena tener aceites, no me malentienda. Claro que vale la pena nuestra fragancia. Alguien dígame amén a eso. Pero lo más importante es definir esta noche qué clase de Simón somos. Tú y yo, ¿qué clase de Simón somos? ¿Qué clase de Simón somos? ¿El que lo invita pero no lo honra? Libertad. No podemos invitarlo aquí porque esta es su casa. Él es el que nos invita a nosotros. No, usted no me escuchó. No podemos, te invitamos a este lugar. No es cierto, esta es su casa. Él es el que nos invita a nosotros. Él es el que nos recibe a nosotros. Él es el que nos espera a nosotros. ¿Qué clase de Simón somos? ¿El que lo invita pero no lo honra? ¿El que lo invita pero no lo atiende? ¿El que lo invita pero no lo procura? ¿El que lo invita pero no lo bendice? ¿El que lo invita pero no lo besa? ¿El que le invita pero no le da aceite, no le da perfume, no le da su fragancia? El que lo invita pero no le da su atención, está más ocupado con sus amigos en la mesa que con aquel que ha creado el mundo, el universo y todo lo que en él hay. ¿Qué clase de Simón somos? ¿O somos los Simones que éramos leprosos? Sí, te pueden decir lo que quieran, pero tú ya no tienes lepra. Te pueden decir lo que quieran, pero tú, vamos, dáselo fuerte. Te pueden decir lo que quieran. Te pueden decir lo que quieran. Te pueden decir lo que quieran, pero tú ya no tienes lepra. Tú ya no tienes lepra. Tú ya no tienes lepra. Alguien lo cree. Alguien lo cree. Te pueden decir lo que quieran, etiquetar como quieran, pero la realidad de tu vida es que ya no tienes lepra. ¿Alguien lo cree conmigo? Alguien se apropia de esta palabra. Ya no tienes lepra. Ya no tienes lepra. Ya no, vamos, golpea fuerte. Ya no tienes lepra. Ya no tienes lepra. Ya no tienes un pasado. Ya no tienes una orfandad. Ya no tienes un abandono. Ya no tienes un conflicto. Ya no tienes una deuda. Ya no. Hoy tienes a Jesús en tu casa. Hoy tienes a Jesús en tu casa. Eso hace la diferencia. O somos los que éramos leprosos. Somos los que lo invitamos a la mesa. Porque en nuestra casa hay gente que tiene perfumes. En nuestra casa hay gente que tiene aceites. En nuestra casa hay gente que tiene fragancias. O somos aquellos que lo volvemos el centro de nuestra vida. Somos aquellos que le damos alabanza, que le damos adoración, que le damos todo nuestro amor, que le damos toda nuestra devoción y le damos toda nuestra gratitud. ¿Qué clase de Simón somos? ¿Qué clase de Simón somos? ¿Qué clase de Simón somos? Te pueden decir lo que quieran. Ya no tienes lepra. Ya no tienes lepra. Ya no tienes lepra. Ya no tienes lepra. En tu casa hay aceites. En tu casa hay perfumes. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo recibe? ¿Alguien está recibiendo esta palabra? Pero esto es muy en serio. Hay un cambio de realidad para darnos una nueva oportunidad. En el cierre de este año, en el inicio del año que viene, donde vamos a edificar,
Vamos a edificar casa para el Señor en el nombre de Jesús. Esta casa, nuestra casa y su casa. Esta casa, nuestra casa y su casa. En casa de Simón el fariseo, él en su pensamiento ofendió a Jesús. En casa de Simón el leproso, fueron los discípulos los que se ofendieron. ¿Qué clase de Simón somos? En la casa de Simón el fariseo, él en su pensamiento ofendió a Jesús. En la casa de Simón el leproso fueron los discípulos, los íntimos, los cercanos. La casa de Simón hace la diferencia. La casa de Simón hace la diferencia. Y lo diré por tercera vez: la casa de Simón hace la diferencia. ¿Cuál es tu casa? ¿Cuál es tu casa? ¿Cuál es tu casa? Porque no importa de dónde vienes, no importa de dónde vino el aceite, lo que importa es el propósito que hoy tienes en Jesucristo. Porque no importa cuánta ley se rompa, no importa cuánta estructura social se rompa, todos aquellos que llegan a los pies de Jesús siempre terminarán viendo su hermoso rostro. La casa de Simón hace la diferencia. ¿Cuál es tu casa? Quizá esta noche llegaste arrastrándote con un diagnóstico, con un pronóstico, con una deuda no financiera, del alma. Quizá esta noche llegaste huyendo de la ciudad. Quizá esta noche llegaste con tu herencia o con tu frasco. Eso no es importante. La casa de Simón es la que hace la diferencia. En el nombre de Jesús, Libertad es una casa llena de aceite, una casa llena de perfumes, una casa llena de fragancia. Creo que nadie me escuchó. Libertad es una casa llena de perfumes. Libertad es una casa llena de aceites. Libertad es una casa llena de fragancia. ¿Alguien lo cree? Porque si pasa en libertad, pasa en tu casa, pasa en tu casa, pasa en tu familia, pasa en tu matrimonio, pasa con tus hijos, pasa con tus padres, pasa con tus nietos y pasará con tus generaciones. La última imagen, por favor. Ya sea en los pies o en la cabeza, ese aceite, ese perfume y esa fragancia no es para ti. Ya sea a los pies o ya sea en la cabeza, ese aceite, ese perfume, esa fragancia no es para ti. Es para Él. Es para Él. Es para Él. Es para Él.